Solo quería ayudar a un pequeño atrapado en las arenas traicioneras, no provocar un conflicto. Cuando Josie rescató al hijo del líder de las arenas movedizas con sus propias manos, sin que nadie más lo presenciara, jamás imaginó las consecuencias. Al tercer día, el alba se quebró con el retumbar de cascos. Una tribu apache completa había cercado su propiedad. Se aproximó con pasos vacilantes. Las palabras que pronunció el líder estremecerían los cimientos de toda la región. Necesitas conocer lo que aconteció después, pero primero comparte desde qué lugar nos observas. El astro rey se ocultaba paulatinamente tras las sierras cuando percibí aquel alarido. Un sonido estremecedor que cortó el aire árido, cual saeta rompiendo la calma que había envuelto mi modesto terreno durante horas. Me detuve instantáneamente con las palmas aún mojadas del agua, que utilizaba para nutrir mis escasos cultivos de tomate. No era un grito ordinario. Era el lamento de un niño. Mi pulso se disparó mientras soltaba el balde metálico que impactó contra el suelo reseco con un eco vacío. Por un instante permanecí paralizada, atenta. La brisa transportaba el perfume de la artemisa y la salvia, entremezclado con otra esencia. El terror. Otro grito más angustioso que el anterior. Sin vacilar alcé mi falda y me precipité hacia el cauce seco que delimitaba mi tierra de los territorios, que según los lugareños pertenecían a los apaches. Mis botas levantaban polvareda mientras sorteaba la maleza espinosa, las ramas rasgando mi vestido como garras descarnadas. ¡Socorro! El llamado resonó más nítido ahora, y mi sangre se congeló. No era en inglés. Era una palabra apache que había aprendido durante mi estancia aquí, atendiendo heridos discretamente, salvando a quienes otros habrían abandonado a su suerte. Al alcanzar el borde del arroyo lo descubrí. Un pequeño apache que no superaba los 12 años, sumergido hasta el pecho, en lo que aparentaba ser tierra firme pero que identifiqué al instante como arenas movedizas. Sus ojos oscuros inmensos en un rostro curtido por el sol me contemplaron con una combinación de espanto y férrea determinación que me evocó dolorosamente a otro niño, uno que había perdido 3 años atrás en este mismo desierto despiadado. Mantente quieto, le indiqué en apache, con una voz más serena de lo que sentía en mi interior. Cuanto más forcejees, más te hundirás. Sus ojos se dilataron aún más al oírme hablar su lengua. El asombro sustituyó momentáneamente al miedo en su semblante. Se inmovilizó, aunque percibí el esfuerzo que le suponía mantenerse estático cuando cada fibra de su ser le impulsaba a luchar. Examiné los alrededores con desesperación. El cauce llevaba meses seco, pero quedaban algunos troncos dispersos de las últimas crecidas primaverales. Agarré el más extenso que pude hallar, una rama robusta de álamo que conservaba parte de su corteza. Voy a acercarte este tronco, le expliqué, arrastrando la rama hacia el límite de la arena movediza. Cuando logres alcanzarlo, sujétalo con firmeza, pero no tires. Déjame hacer el esfuerzo. El niño asintió, sus labios comprimidos en un gesto resuelto. Noté que se había mordido la lengua por el pánico. Un hilillo de sangre descendía por su mentón. Extendí la rama todo lo posible, manteniéndome en terreno seguro. La punta apenas rozaba sus dedos extendidos. Era insuficiente. Maldije entre dientes un hábito heredado de mi fallecido esposo Samuel, y me despojé de las botas. Tendría que aproximarme más, arriesgándome a quedar atrapada también. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté, intentando mantener su mente ocupada mientras me acercaba cautelosamente, distribuyendo mi peso sobre el suelo más estable que pude encontrar. Toca, respondió su voz apenas un murmullo. Toca, repetí. Es un nombre poderoso. Me llamo Josie. Saldremos de esta situación, ¿me entiendes? Esta vez, cuando extendí la rama nuevamente, logró aferrarla con ambas manos con determinación. Percibí el peso de su cuerpo transmitido a través de la madera, la angustia en su agarre desesperado. Excelente, susurré, más para mí misma que para él. Lo más complicado estaba por venir. Inicié la tracción lenta pero firmemente. La arena movediza se resistía, produciendo un sonido de succión repugnante que me provocó náuseas. Toca se quejaba por el esfuerzo, pero mantuvo su agarre en la rama. Mis músculos protestaban. Mis manos resbalaban por el sudor a pesar del aire fresco del ocaso.
Durante un instante aterrador temí que nuestros esfuerzos serían en vano, que ambos acabaríamos engullidos por esa trampa mortal del desierto. De repente algo se dio. El torso de Toca emergió de la arena con un sonido viscoso seguido por su cintura. Continué tirando mis pies firmemente anclados, utilizando todo mi peso como contrapeso. Al fin, con un último esfuerzo desesperado, Toca emergió completamente de la arena movediza y cayó sobre terreno firme respirando agitadamente y temblando. Me aproximé velozmente examinando sus heridas con ojo experto. Abrasiones en manos y brazos probablemente del momento de su caída. Algunas laceraciones en los pies sangrando a través de sus mocasines. Pero lo más alarmante era su respiración dificultosa y el tono ceniciento de su piel. ¿Sientes dolor en el pecho?, pregunté palpando suavemente su caja torácica buscando fracturas costales. Negó con la cabeza, pero era evidente su mentira. El orgullo apache fluyendo por sus venas tan intensamente como su sangre. Toca, dije con firmeza. Si deseas reunirte con tu familia, debes ser sincero. No hay deshonra en reconocer el dolor. Algo en mi voz pareció convencerlo porque finalmente asintió. Aquí indicó su costado izquierdo. Palpé cuidadosamente y encontré lo que temía. Al menos una costilla fracturada, posiblemente 2. Nada que amenazara su vida de inmediato, pero requeriría atención médica. En ese momento la gravedad de la situación me golpeó como una ola. No podía simplemente devolverlo a su tribu en estas condiciones, pero llevarlo a mi casa, eso era un asunto completamente diferente. Observé el horizonte donde el humo de las chimeneas del pueblo se elevaba como dedos acusadores contra el cielo teñido de tonos anaranjados. Cualquiera que me viera transportar a un niño apache a mi hogar, lo interpretaría como un acto de traición, o peor aún como una provocación para la guerra. Sin embargo, al volver a mirar a Toca, percibí algo en su mirada que derribó todas mis barreras racionales. Era idéntica a la expresión que había contemplado en el rostro de mi hijo la noche de su fallecimiento. Vulnerabilidad absoluta, la necesidad urgente de protección. ¿Puedes mantenerte en pie?, le pregunté. Logró incorporarse aunque tambaleándose peligrosamente. Lo sujeté del brazo notando su delgadez bajo la camisa de algodón. Mi casa está cerca, le informé. Necesitamos limpiar esas heridas antes de que se infecten. Toca me observó con una expresión indescifrable. Desconfianza, agradecimiento, perplejidad. Todo entremezclado en aquellos ojos oscuros que parecían demasiado antiguos para un rostro tan juvenil. ¿Por qué?, cuestionó finalmente. ¿Por qué me ayudas? Era una pregunta sencilla sin una respuesta simple. ¿Por qué había puesto en riesgo mi vida por un niño apache? ¿Por qué estaba a punto de arriesgar mi posición en el pueblo, mi hogar, quizás incluso mi existencia, porque eres un niño? Respondí finalmente. Y porque soy sanadora. Omití expresar lo que verdaderamente pensaba, que en su rostro había reconocido el reflejo de mi hijo perdido, que en su necesidad había encontrado un propósito que llevaba 3 años buscando en una existencia vacía. El trayecto de regreso a mi hogar pareció eterno. Toca cojeaba notablemente, pero su orgullo apache le impedía apoyarse por completo en mí, manteniéndose erguido a pesar del sufrimiento evidente. Me detenía frecuentemente para aguzar el oído, temiendo escuchar las voces de los vecinos, o más aterradoramente, el sonido de caballos aproximándose. Sin embargo, el desierto guardó nuestro secreto celosamente. Mi vivienda era sencilla pero acogedora. Consistía en 2 habitaciones construidas en adobe, con un tejado de vigas de madera circundada por un modesto huerto donde batallaba diariamente para cultivar vegetales en aquella tierra reseca. No era ostentosa, pero la había conseguido con mi esfuerzo, pagada con incontables noches, atendiendo nacimientos y sanando heridos, con interminables madrugadas levantándome cuando alguien requería mis servicios. Toma asiento, le indiqué a Toca señalando una silla de madera junto a mi mesa de cocina. Voy a buscar mis materiales de curación. Él acató en silencio, siguiéndome con la mirada mientras recolectaba lo necesario. Vendajes limpios, yodo, agua hervida y una mezcla especial de hierbas que había aprendido de una curandera apache tiempo atrás, antes de que el conflicto dividiera nuestros mundos. Al aproximarme con un recipiente de agua templada, Toca se puso tenso.
Esto te causará algo de dolor, le advertí, mientras comenzaba a limpiar las heridas de sus manos. Pero es indispensable. No emitió sonido alguno durante mi labor, aunque noté cómo sus dedos se aferraban al borde de la silla con tal intensidad que sus nudillos palidecieron. Era evidente que la resistencia al dolor era un valor fundamental en su cultura. ¿Dónde está tu gente?, pregunté mientras vendaba una herida especialmente profunda en su palma. En las montañas, contestó evasivamente, indicando hacia el norte. ¿Saben de tu paradero? Su mutismo fue revelador. ¿Qué hacías tan cerca del pueblo?, inquirí, consciente de que probablemente no obtendría una respuesta clara. Por primera vez Toca mostró incomodidad. Bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Había algo que necesitaba recuperar. La manera en que lo expresó, la vergüenza que se filtraba en su voz, me hizo intuir que sus problemas iban más allá de una simple curiosidad. Sin embargo, decidí no presionar más. El muchacho ya había soportado demasiado por un día. Concluí el tratamiento de sus heridas y procedí a vendar sus costillas con delicadeza, creando un soporte que le facilitaría respirar con menos dolor. Durante todo el procedimiento permaneció completamente quieto, observándome con esa intensidad silenciosa que parecía ser parte inherente de su naturaleza. «Necesitas descansar ahora», le indiqué señalando hacia mi dormitorio. «Esta noche puedes utilizar mi cama». «¿Y dónde dormirás tú?», preguntó con una preocupación sincera que me conmovió. «Me acomodaré en la cocina». No sería la primera vez. Toca se incorporó despacio, pero se detuvo al llegar al umbral de la habitación. «Yo sí», pronunció, y la forma en que dijo mi nombre con esa melodía característica del apache me estremeció. «Gracias». Después de que se retirara a descansar, permanecí sentada junto a la mesa de la cocina bebiendo té de Artemisa, mientras contemplaba el pueblo a través de la ventana. Las luces titilaban en la distancia como estrellas caídas cada una, representando a una familia que creía comprender la distinción entre el bien y el mal, entre nosotros y ellos. ¿Cuál sería la reacción del Marshal Brandt al enterarse de mis acciones? ¿Qué pensaría el reverendo Hartley? Y mi hermana Nina, que llegaría mañana en el tren desde el este. Pero cada vez que cuestionaba mi decisión recordaba aquellos ojos aterrados mirándome desde las arenas movedizas y sabía que volvería a actuar igual. Había perdido a mi hijo en este mismo desierto, víctima de una serpiente de cascabel que no distinguía entre apaches y blancos. Samuel falleció poco después, no por heridas de guerra, sino por el dolor inconsolable de un padre que no pudo proteger a su familia. Yo quedé sola con mis hierbas y vendajes, intentando encontrar sentido en un mundo empeñado en destruir todo lo bueno. Esta noche, por primera vez en 3 años, sentía que había realizado algo verdaderamente significativo. El sonido de pies descalzos interrumpió mis reflexiones. Toca apareció en la entrada envuelto en una de mis mantas. «No puedo dormir», susurró. «¿Te duele mucho?» Él movió la cabeza en señal de negación. «No es eso. Se siente extraño estar aquí en una casa de gente blanca». Me levanté y preparé una taza de té de hierbas. «Me lo imagino. Probablemente tan extraño como sería para mí encontrarme en un campamento apache». «¿Has visitado alguno?», inquirió con genuina curiosidad. No confesé, pero he atendido a tu gente antes. En secreto durante tiempos difíciles del pasado. Sus ojos se ensancharon. En secreto, mi gente no vería con buenos ojos que ayude a la tuya. Así como estoy convencida de que tu pueblo no aprobaría que recibas ayuda de nosotros. Toca meditó sobre esto mientras soplaba suavemente su té caliente. Mi abuela cuenta que antes, hace muchas lunas, tu gente y la mía comerciábamos juntos, que no siempre fuimos enemigos. Tu abuela posee gran sabiduría, comenté. Mi esposo solía narrarme historias de los primeros tiempos cuando colonos y apaches ocasionalmente se ayudaban entre sí antes de que la guerra y el temor lo destruyeran todo. ¿Qué sucedió con tu esposo? La pregunta me impactó como un golpe en el vientre. Incluso después de 3 años hablar de Samuel, seguía siendo desgarrador. Falleció, respondí escuetamente poco después de perder a nuestro hijo. ¿Cómo murió tu hijo? La franqueza de su pregunta me desarmó. Los adultos siempre evitaban el tema con eufemismos y miradas compasivas.
Pero Toca preguntaba como si verdaderamente quisiera comprender, como si mi dolor mereciera ser entendido. Una serpiente de cascabel, expliqué. Tenía tu edad. Se llamaba David. Estaba jugando cerca del arroyo cuando ocurrió. Toca asintió con solemnidad. En mi tribu creemos que quienes mueren jóvenes se transforman en protectores de los que permanecen. Tal vez tu hijo me guió hasta ti hoy. Sus palabras provocaron lágrimas inesperadas en mis ojos. En toda la compasión bien intencionada que había recibido de mi propia gente, nadie había encontrado una manera tan hermosa de dar significado a mi pérdida. Quizás sí, murmuré. Permanecimos en silencio por un momento, dos almas de mundos distintos unidas por el entendimiento del dolor y lo frágil que es la vida. Toca, pronuncié finalmente. Mañana deberás tomar una decisión sobre tu futuro. Puedo hacer arreglos para que regreses con tu familia, o puedo buscar la manera de comunicarme con ellos. Pero no es seguro que permanezcas aquí por mucho tiempo. Sería arriesgado para los dos. Lo comprendo, respondió. Pero esta noche, solo esta noche, deseo imaginar que el mundo es diferente, que tu gente y la mía pueden compartir juntos sin temor. Yo también lo deseo, reconocí. Cuando Toca finalmente volvió a su lecho, permanecí despierta durante horas contemplando el firmamento estrellado desde mi ventana. En algún lugar distante, la familia de este pequeño debía estar angustiada por su ausencia. En algún sitio, el Marshal Brandt seguramente tramaba su siguiente estrategia para imponer la paz mediante la fuerza. En algún rincón, el mundo continuaba su marcha cargando el peso de la aversión y el temor. Pero aquí, en mi modesta casa de adobe, un niño apache descansaba plácidamente bajo cobijas tejidas por manos blancas, y por primera vez desde la partida de mi familia, mi hogar se sentía completo. No podía imaginar que al salvar a Toca había iniciado una cadena de acontecimientos que transformarían no solo mi existencia, sino el destino de toda nuestra comunidad. Era imposible prever que en 3 días el padre del muchacho aparecería acompañado de 70 guerreros, o que mi simple acto de misericordia se convertiría en el detonante de un enfrentamiento que pondría a prueba mis convicciones sobre la justicia, el coraje y el costo de hacer lo correcto. Solo sabía que había salvado una vida joven, y que eso, sin importar las consecuencias, era lo debido. La brisa del desierto se colaba por las hendiduras de mi casa trayendo consigo el aroma de la salvia y presagios de una tormenta lejana. Me levanté una vez más para asegurarme de que Toca siguiera durmiendo tranquilamente, su respiración rítmica y sosegada. En la quietud nocturna podía escuchar los latidos de mi propio corazón palpitando con una mezcla de resolución y miedo. Hoy había cruzado una línea invisible, una línea que separaba la sumisión ciega del actuar moral. No había escapatoria posible. Mientras me acomodaba en el suelo de la cocina envuelta en una manta tosca, una parte de mí cuestionaba mi sensatez. Sin embargo, algo más profundo, una esencia que había permanecido dormida desde la pérdida de mi familia, me susurraba que por fin había despertado. El amanecer llegaría pronto trayendo consigo decisiones cruciales. Pero en este momento, en la serenidad de mi hogar, una mujer blanca y un pequeño apache habían encontrado cobijo juntos, desafiando a un mundo empeñado en convertirlos en adversarios. Y tal vez, solo tal vez, ese simple hecho podría cambiarlo todo. La elaboración y narración de esta historia requirió considerable dedicación, así que, si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con el relato. El retumbar de cascos contra la tierra me arrancó del sueño antes del alba. Me incorporé sobresaltada del suelo de la cocina con el corazón desbocado, mientras el estruendo aumentaba. No era el galope solitario de un jinete extraviado, ni el paso tranquilo de una carreta mercante. Era el rugido amenazante y ensordecedor de una multitud de caballos, avanzando como una única bestia temible. Toca, murmuré corriendo hacia mi habitación. Lo encontré despierto, sentado tenso sobre la cama con la mirada clavada en la ventana. Su semblante había perdido toda la fragilidad mostrada la noche anterior. Ahora exhibía una máscara de determinación apache. ¿Son los tuyos?, pregunté, aunque mi intuición ya conocía la respuesta. Asintió lentamente. Mi padre. El estruendo cesó de golpe y el silencio subsiguiente resultó más aterrador que el ruido.
Me asomé cautelosamente por la ventana de la sala, y mi sangre se congeló. Guerreros apaches. Decenas de ellos. Aproximadamente 70 o más montados sobre caballos Paint y Mustangs, formando un perfecto semicírculo alrededor de mi propiedad. Sus rostros pintados para la guerra con trazos rojos y negros los hacían parecer espíritus vengadores en la luz mortecina del amanecer. En sus manos resplandecían lanzas, arcos y algunos rifles. En el centro, sobre un majestuoso caballo negro, se erguía un hombre que sin duda era el jefe Tenaya. Imponente y de complexión robusta, lucía su cabello gris plateado entrelazado con cuentas y plumas de águila. Su rostro parecía esculpido en crack antigua. Sus ojos penetrantes, como los de un halcón en busca de su presa, escudriñaban mi casa con intensidad feroz. «Virgen Santa», susurré. A lo lejos pude distinguir el movimiento frenético en el pueblo. Siluetas se desplazaban apresuradamente entre las edificaciones. Los primeros rayos del sol arrancaban destellos metálicos de las armas que los hombres empuñaban. El Marshal Brand seguramente ya estaría organizando las defensas, preparándose para lo peor. «Debo salir», murmuré, hablando más conmigo misma que con Toca. No respondió él con firmeza, incorporándose a pesar del dolor visible. «Déjame ser yo quien hable primero con él. Toca, escúchame». Me arrodillé ante él sosteniendo sus manos vendadas entre las mías. «Tu padre no ha venido en son de paz. Ha venido porque teme que su hijo esté herido o cautivo. Si salgo primero, si intento demostrar que te he ayudado por voluntad propia, no me creerá». Toca me interrumpió, sus ojos brillaban conteniendo lágrimas. Para él los blancos solo saben mentir. La guerra le ha enseñado eso. Entonces tendrás que ayudarme a convencerlo. Tomé aire profundamente y me encaminé hacia la puerta, pero la voz de Toca me detuvo. «Josie». Su voz sonaba pequeña, como el niño que realmente era bajo su valentía apache. «Si mi padre te hace daño, no te culpes. Tú me salvaste. Eso nunca lo olvidaré». Sus palabras me infundieron el valor necesario. Abrí la puerta con cautela y salí a la luz dorada del amanecer. La reacción fue instantánea. 70 pares de ojos se fijaron en mí, y la tensión era tan palpable como la electricidad antes de una tormenta. Algunos guerreros ajustaron el agarre de sus armas, pero ninguno se movió. Aguardaban la señal de su jefe. Tenaya desmontó con una agilidad sorprendente que contradecía su edad, y avanzó hacia mí. Su presencia era aún más intimidante a pie, alcanzando fácilmente los 6 pies de altura, con una musculatura forjada por décadas de vida en el desierto. Una cicatriz blanquecina surcaba su rostro, desde la sien izquierda hasta la mandíbula. «Mujer blanca», pronunció en un inglés tosco pero comprensible. Su voz retumbó como el eco profundo de un río subterráneo. «¿Dónde está mi hijo?» «Está a salvo», contesté asombrada por la firmeza de mi propia voz. «Está dentro descansando. Sufrió algunas heridas, pero se recuperará por completo». Los ojos de Tenaya se entrecerraron. «¿Qué tipo de heridas, arena movediza?» «Lo encontré ayer por la tarde cerca del arroyo seco. Estuvo atrapado bastante tiempo antes de que pudiera rescatarlo». «Muéstramelo». No era una sugerencia, sino una orden. «Por supuesto». «Pero jefe Tenaya», enfaticé su nombre intencionadamente, demostrando que conocía su identidad y la respetaba. «Su hijo necesita que comprenda que vine aquí por voluntad propia, nadie me obligó a ayudarlo». Algo destelló en la mirada de Tenaya. Era asombro. Desconfianza, resultaba imposible descifrarlo. «Hablaremos después de ver a mi hijo». Me aparté para dejarlo pasar. Los demás guerreros permanecieron sobre sus caballos, pero podía sentir su presencia como una fuerza física presionando contra mi espalda. Toca aguardaba en medio de la sala erguido y digno a pesar de sus vendajes. Al ver a su padre, su cuidadosa compostura se quebró momentáneamente, y por un instante fue simplemente un niño asustado que añoraba a su padre. «Padre», dijo en apache, y las palabras siguientes brotaron en un torrente veloz que apenas pude comprender. Pero entendí lo esencial.
Toca le relataba sobre la arena movediza, sobre mi rescate, sobre mis cuidados. Tenaya escuchaba en silencio su mirada alternando entre su hijo y yo. Cuando Toca terminó su relato, el jefe se aproximó y examinó los vendajes con mirada experta. ¿Tú realizaste estas curaciones?, me interrogó. Sí, presenta 2 costillas fisuradas y diversas lesiones menores. Necesitará reposo absoluto por lo menos una semana antes de poder emprender viajes extensos. Tenaya desenvolvió meticulosamente los vendajes del torso de Toca, dejando al descubierto los hematomas violáceos que se extendían por su costado izquierdo. Sus manos, sorprendentemente delicadas para su complexión, palparon las costillas con la destreza de quien ha tratado innumerables heridas de combate. «Excelente trabajo», murmuró casi para sí mismo. Luego clavó su mirada en mí. ¿Por qué decidiste ayudarlo? Si nuestros pueblos son enemigos, habría resultado más sencillo dejarlo morir más seguro para ti. La pregunta que había estado anticipando, la que me había mantenido en vela la noche anterior. ¿Cómo explicarle a este guerrero imponente las complejidades de mis sentimientos? ¿Cómo transmitirle lo de David, cómo el rostro de su hijo había despertado algo en mí que creía extinto? ¿Por qué es un niño?, respondí finalmente. ¿Y por qué soy sanadora? Estos motivos pesan más que la política o el temor. Tenaya me observó detenidamente. Después, para mi asombro, se dirigió hacia mi modesta mesa de cocina y tomó asiento. ¿Tienes té? La pregunta resultaba tan inesperada, tan civilizada tras la tensión precedente, que casi río. En su lugar asentí y comencé a calentar agua. Toca menciona que hablas nuestra lengua, comentó mientras me ocupaba. Un poco lo suficiente para comunicarme cuando es necesario. ¿Y cuándo ha sido necesario? Aquí estaba el terreno peligroso. Confesar que había atendido guerreros apaches secretamente podría considerarse traición entre los míos, pero mentir a Tenaya sería igualmente arriesgado. Durante el último enfrentamiento, respondí cautelosamente. Hace 3 años algunos de sus guerreros resultaron heridos. Vinieron a mí durante la noche. ¿Y los auxiliaste? Sí. ¿Lo sabía tu gente? No. Tenaya asintió pausadamente, como confirmando una sospecha. El Marshal Brandt te ejecutaría por eso. Probablemente. Pero lo hiciste de todas formas. Sí. Serví el té en mis 2 tazas menos deterioradas y se las ofrecí a él y a Toca. Por varios minutos, bebimos en completo silencio. Era una escena surrealista. Un jefe apache, su hijo, y una mujer blanca compartiendo té mientras 70 guerreros aguardaban en el exterior. Mi esposa falleció al dar a luz a Toca, pronunció Tenaya súbitamente. Durante 2 días batalló, pero los espíritus la reclamaron. Desde entonces he criado a mi hijo solo. Él es... Se detuvo intentando encontrar las palabras correctas en inglés. Él es mi corazón latiendo fuera de mi cuerpo. Comprendo, susurré. Perdí a mi propio hijo hace 3 años. El dolor jamás se desvanece por completo. ¿Cómo murió? Serpiente de cascabel. Tenía la misma edad que Toca. Tenaya procesó esta información. Entonces entiendes, comprendes lo que significa cuando alguien salva a tu hijo. Y usted entiende lo que significa perder uno. Intercambiamos una mirada de comprensión que trascendía nuestras diferencias culturales. Éramos 2 progenitores que habían enfrentado la pérdida definitiva, unidos por ese dolor compartido. El momento se interrumpió con el sonido de caballos aproximándose velozmente. Por la ventana divisé al Marshal Brandt, cabalgando hacia mi propiedad con una docena de hombres armados del pueblo. Su rostro reflejaba furia y determinación. «Maldición», susurré. Tenaya se incorporó al instante, su mano moviéndose por instinto hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Problemas el Marshal del pueblo. No es alguien que razone cuando se trata de su gente. Brandt se detuvo en el límite de mi propiedad, visiblemente irritado por la presencia de los guerreros apaches, pero demasiado soberbio para dar marcha atrás. Era un tipo robusto con una barba descuidada y una mirada que siempre parecía buscar conflicto.
Josie Mallory, vociferó. Sal ahora mismo. Estás en peligro. Salí con Tenaya siguiéndome. La tensión se intensificó de inmediato cuando los dos grupos armados se encontraron cara a cara. No estoy en peligro, Marshall, afirmé con firmeza. El jefe Tenaya vino a buscar a su hijo que estaba herido y necesitaba atención médica. ¡Mentiras!, Brandt escupió al suelo. Estos salvajes no vienen pacíficamente con 70 guerreros. Vinieron a tomar cautivos o algo peor. Pude notar cómo los músculos de Tenaya se tensaron ante el insulto. Varios de sus guerreros comenzaron a moverse inquietos sobre sus caballos. «Marshal Brandt», exclamé con voz firme. «Le aseguro que no soy ninguna cautiva. He atendido al hijo del jefe por voluntad propia y él ha venido a mostrar su gratitud y llevárselo. Una mujer blanca no debería ayudar a estos asesinos». La voz de Brandt se alzaba peligrosamente. «Y estos límites del pueblo son territorio estadounidense. Ordeno que se marchen inmediatamente». Tenaya avanzó un paso, su presencia imponente hizo que el caballo de Brandt retrocediera nervioso. «No obedecemos sus órdenes», dijo en su inglés imperfecto pero comprensible. «Vinimos por mi hijo. Lo encontraremos». «Maldita sea». Brandt intentó alcanzar su pistola, pero antes de poder sacarla, se encontró mirando las puntas de una docena de flechas apuntando directamente a su corazón. El tiempo pareció congelarse. Sentí el instante suspendido sobre el filo de una navaja a punto de precipitarse hacia la violencia con cualquier movimiento en falso. «¡Alto!», exclamé colocándome entre ambos bandos. «Todos deténganse». «Josie, apártate de ahí», gruñó Brandt. «Estos salvajes necesitan una lección». «Marshall». Mi voz restalló como un latigazo en el aire. «Retire su mano de esa arma ahora mismo, o le juro por lo más sagrado que revelaré a todo el pueblo quién fue el verdadero instigador de este conflicto». Por un momento creí que me ignoraría, pero algo en mi tono debió impactarle porque lentamente alejó su mano del revólver. «Jefe Tenaya», me dirigí a él. «Sus guerreros han demostrado gran templanza, pero este hombre es conocido por su carácter explosivo. Quizás sería más prudente continuar nuestra discusión sin espectadores». Los ojos penetrantes de Tenaya me examinaron. Luego, sin desviar la mirada de Brandt, alzó su mano. Al instante, todas las flechas bajaron. «Mis guerreros aguardarán», declaró. «Pero si su Marshal realiza algún movimiento hostil, no responderé». Advertí con firmeza, lanzando a Brandt una mirada que prometía graves consecuencias si me desafiaba. Brandt evidentemente deseaba protestar, pero la presencia de 70 guerreros lo mantuvo a raya. «Necesito hablar contigo en privado, Josie. Ahora». «Después», respondí. «Primero debo terminar de atender a mi paciente». «Tu paciente». La voz de Brandt se elevó hasta casi chillar. «Josie, ese pequeño bastardo apache no es tu paciente. Es el enemigo». Fue Toca quien respondió, apareciendo en el umbral con sus vendajes claramente visibles. «No soy tu enemigo», pronunció en un inglés cuidadoso. «Soy solo un niño que casi muere, y esta bondadosa mujer me salvó». El silencio que siguió fue total. Incluso los caballos parecían haberse quedado inmóviles. Los ojos de Brandt oscilaron entre Toca y yo, y pude ver su mente trabajando intentando reconciliar su visión simplista del mundo con la evidencia frente a él. «Es una trampa», susurró finalmente. «Una estratagema apache». «No existe tal engaño», respondió Tenaya con serena dignidad. «Mi hijo habla con verdad. Esta mujer puso en riesgo su propia vida para salvarlo. Ahora tengo una deuda sagrada con ella». «¿Deuda?». Brandt soltó una risa cargada de amargura. «Los únicos apaches buenos son los apaches muertos». Fueron palabras fatales en el peor momento posible. Tenaya se irguió en toda su estatura, y cuando habló su voz transportaba el peso de generaciones de sufrimiento y rabia contenida. Mi gente ha escuchado esas palabras antes. Las oímos cuando vinieron a arrebatarnos nuestras tierras ancestrales. Las escuchamos mientras masacraban a nuestras mujeres y niños. Las oímos cuando nos forzaron a refugiarnos en estas montañas estériles. Pero hoy mis guerreros y yo
presenciamos algo distinto. Vimos a una mujer blanca que lo arriesgó todo por salvar a mi hijo. Encontramos compasión donde solo esperábamos encontrar desprecio. Se dirigió hacia mí y en su mirada descubrí algo nuevo: respeto. Josie Mallory, pronunció con solemnidad. Mi pueblo y yo estamos en deuda contigo. Esta deuda no se olvida. Esta deuda no se ignora. Si alguna vez requieres ayuda, si alguna vez te encuentras en peligro, solo necesitas enviar un mensaje y los apaches acudirán. Sus palabras resonaron en el aire como un trueno. No solo expresaba gratitud, sino que ofrecía una alianza, una protección jamás concedida a ningún blanco en el territorio. Brant pareció comprender el significado porque su rostro se tornó violáceo de ira. Josie Mallory, vociferó. Por este acto de traición, por auxiliar y consolar al enemigo, quedas bajo arresto. La reacción fue instantánea y aterradora. 70 guerreros apaches se tensaron como un solo ser, y esta vez no solo empuñaron arcos. Los escasos rifles que poseían también se alzaron, y el sonido de cuerdas tensándose inundó el aire como un coro siniestro. Nadie, declaró Tenaya, su voz impregnada de una amenaza letal, pondrá sus manos sobre esta mujer, mientras yo siga con vida. El tenso enfrentamiento se prolongó durante segundos que parecieron eternos. Dos fuerzas, dos culturas, dos visiones del mundo incompatibles, balanceándose al borde del conflicto. Y allí estaba yo atrapada en medio, consciente de que cualquier palabra o acción podría desencadenar una guerra. A lo lejos distinguí más siluetas moviéndose en el pueblo. Las noticias se habían propagado. Pronto llegarían más hombres armados, aumentaría la tensión multiplicándose las posibilidades de que todo terminara en derramamiento de sangre. Jefe Tenaya, pronuncié con cautela. Agradezco profundamente su protección, pero si verdaderamente desea honrar mis acciones hacia Toca, permítame resolver esto a mi manera. Sus ojos se encontraron con los míos, revelando la batalla interna entre su instinto guerrero y el respeto por mi solicitud. ¿Qué sugieres? Déjeme dialogar con mi gente, permítame explicarles lo sucedido. Démosle tiempo a la sensatez para vencer al temor. ¿Y si la razón fracasa? Entonces respondí sorprendiéndome por mi atrevimiento. Quizás debamos encontrar un camino completamente diferente para solucionar esto. Tenaya me observó detenidamente. Después con lentitud asintió. Tienes hasta mañana, declaró. Al amanecer volveré solo para escuchar la decisión de tu gente. Si determinan que debe ser castigada por su bondad, su voz se tornó severa. Entonces mis guerreros y yo tomaremos nuestra propia decisión. Dicho esto, montó su caballo negro con un movimiento ágil. Toca corrió hacia él, y Tenaya lo alzó sin esfuerzo sentándolo frente a él. Gracias, Josie, dijo Toca con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Jamás olvidaré. Ni yo, agregó Tenaya. Recuerda, mujer valiente, ahora tienes aliados en las montañas. Y así 70 guerreros apache se desvanecieron tan silenciosamente como habían llegado, dejando solo polvo flotando y el eco de cascos desvaneciéndose. Brant y sus hombres permanecieron inmóviles por un instante, evidentemente desconcertados sobre su próximo movimiento. Finalmente el Marshal extendió su dedo tembloroso hacia mí. Esto no ha terminado, Josie Mallory. Ni por un segundo pienses que esto ha acabado. Mientras se retiraban, me quedé en soledad en mi jardín contemplando las montañas donde Toca y su padre se habían desvanecido. Mi existencia había dado un giro irreversible en el transcurso de las últimas 24 horas. Había conseguido aliados formidables y adversarios temibles. Había traspasado fronteras que jamás podría deshacer. Y en lo más profundo de mi ser, presentía que los mayores desafíos aún estaban por llegar. El polvo seguía suspendido en el aire cuando divisé una carreta aproximándose por el camino polvoriento. Mi corazón se estremeció al reconocer la silueta familiar en el asiento del conductor. Nina, mi hermana menor, arribando tal como había anunciado en su última correspondencia. Pero en lugar del jubiloso reencuentro que había imaginado ahora, debería explicarle por qué acababa de despedir a 70 guerreros apaches de nuestro jardín. Nina detuvo la carreta abruptamente,
Al notar mi expresión, sus ojos azules, examinando velozmente los alrededores, como si anticipara señales de amenaza. Josie, pronunció descendiendo ágilmente con la elegancia que siempre la había caracterizado, incluso después de 3 años residiendo en Boston. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Vi a esos hombres armados en el pueblo, y todos hablaban de apaches y... Nina. La interrumpí suavemente tomando sus manos entre las mías. A sus 24 años era 3 años menor que yo, pero su educación oriental la había dotado de una seguridad que yo nunca había poseído. Su cabello dorado lucía impecablemente arreglado bajo un sombrero de viaje azul, y su vestimenta, aunque práctica para el trayecto, exhibía una calidad que hacía parecer mis ropas sencillas como andrajos. Necesitamos conversar, proseguí. Pero primero debes saber que estoy bien. No estoy lastimada, no fui amenazada, y lo que presenciaste fue complejo. Sus ojos se entornaron con esa expresión que conocía perfectamente desde la niñez Nina detectando problemas. Josie Mallory, pronunció pausadamente. ¿Qué has hecho exactamente? Le relaté todos los acontecimientos mientras descargábamos su equipaje de la carreta. Cada minucioso detalle del rescate de Toca la noche que pasó bajo mi techo, la aparición de Tenaya y el enfrentamiento con Brandt. Nina escuchó atentamente sin interrumpir mientras las emociones se reflejaban en su semblante. Asombro, inquietud, escepticismo y algo que parecía orgullo. Entonces, concluyó finalmente dejándose caer en mi sofá. Mi hermana mayor ha rescatado a un niño apache, ha desafiado al marshal del pueblo, y ahora mantiene una alianza con un jefe guerrero que podría desencadenar guerra o paz, dependiendo de lo que suceda en las próximas 24 horas. Una manera de sintetizarlo, reconocí. Por Dios santo, Josie. Se masajeó las sienes con cansancio. Cuando decidí regresar del este porque pensé que necesitabas compañía, jamás imaginé algo así. Estás enfadada. Nina me observó detenidamente, y entonces para mi asombro esbozó una sonrisa. Enfadada, Josie, por primera vez desde que perdimos a Samuel y David, reconozco a mi hermana aquella que defendía a los niños indefensos en la escuela, la que una vez confrontó al predicador cuando declaró que las mujeres no deberían estudiar medicina. Su sonrisa se desvaneció gradualmente. He estado preocupada por ti durante tanto tiempo, hermana. Has estado existiendo como una sombra. Sus palabras me impactaron profundamente. Realmente había estado viviendo como un espectro. Quizás era cierto. Tal vez necesité la vulnerabilidad de Toca para recordar mi verdadera esencia. Sin embargo, prosiguió Nina, su expresión tornándose grave. Comprendo la situación delicada en la que te encuentras. El pueblo ya estaba dividido respecto a ti después de los rumores sobre tu ayuda a apaches heridos. Esto lo confirmará para algunos. ¿Qué rumores? Josie, por favor, este es un pueblo pequeño, la gente habla. Algunos aseguran que has estado auxiliando secretamente a guerreros apache durante años. Algunos dicen que son solo habladurías malintencionadas. Sin embargo, Brandt ha estado aprovechando estos rumores para conseguir respaldo en su campaña por medidas más severas contra las tribus. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Qué clase de medidas? Patrullas armadas, incursiones preventivas en territorio apache. Incluso ha mencionado la posibilidad de solicitar la intervención de tropas federales. Nina extendió su mano hacia mí. Josie, tu acción de ayer fue honorable, pero podría haberle proporcionado a Brandt precisamente la justificación que estaba buscando. Antes de que pudiera responder, detectamos pisadas en el porche. Nina se puso tensa, pero yo reconocí inmediatamente ese andar pausado y metódico. Es el reverendo Hartley, comenté. Seguramente viene a asegurarse de que estoy bien. Abel Hartley era un hombre esbelto de 40 y tantos años, con canas prematuras, y una mirada bondadosa que reflejaba haber presenciado demasiado sufrimiento humano. Había presidido el funeral de Samuel y David, y había sido uno de los pocos en el pueblo que jamás cuestionó mi decisión de permanecer sola en mi propiedad. Josie, pronunció cuando abrí la puerta.
Vine tan pronto como me enteré. Estás lastimada. Estoy bien, reverendo. Por favor, pase. Le presento a mi hermana Nina. Hartley se quitó el sombrero e inclinó cortésmente la cabeza hacia Nina, antes de dirigirse a mí con semblante preocupado. Yo sí necesito que comprendas la situación en el pueblo. Brandt ha convocado una reunión urgente para esta noche. Está difundiendo que cometiste traición al auxiliar al enemigo. Traición. La voz de Nina se alzó amenazadoramente. ¿Por socorrer a un niño herido? Me temo que la ley marcial puede interpretarse de diversas formas, señorita, respondió Hartley con pesadumbre. Y Brandt es creativamente estricto en sus interpretaciones. ¿Qué está sugiriendo específicamente?, inquirí. Arresto inmediato, juicio por traición. Y... Hartley vaciló. ¿Y qué? Y ejecución pública para advertir a cualquiera que considere ayudar a los apaches. El silencio que siguió fue abrumador. Nina palideció y yo sentí como si me hubieran asestado un golpe directo al estómago. Sin embargo, se apresuró a añadir Hartley, no todo el pueblo comparte esta postura. Muchos recuerdan tus años de dedicación, las vidas que has preservado, los nacimientos que has asistido. La señora Patterson alzó su voz en tu defensa esta mañana, recordándoles a todos cómo salvaste a su pequeño cuando enfermó gravemente de neumonía. Y el doctor Mitchell enfatizó que tu experiencia médica ha sido un tesoro invaluable para nuestra comunidad. ¿Será eso suficiente?, preguntó Nina con preocupación. No puedo asegurarlo, confesó Hartley. Brandwell tiene un don particular para sembrar el temor, y el miedo lamentablemente empuja a las personas a tomar decisiones que en circunstancias normales jamás contemplarían. Permanecimos en silencio mientras el peso de la situación nos envolvía como una densa niebla. Reverendo, me atreví a preguntar finalmente, ¿qué haría usted en mi lugar? Hartley se recostó en su asiento entrelazando sus dedos sobre su regazo. Yo sí llevo 2 décadas ejerciendo como predicador. He sido testigo de lo más sublime y lo más oscuro del alma humana. Y puedo decirte esto con certeza: tu acción de ayer refleja exactamente lo que Cristo habría hecho. Socorriste a un niño necesitado sin considerar su origen ni las repercusiones políticas. Pero, prosiguió, también comprendo que habitamos un mundo imperfecto donde las acciones nobles pueden acarrear consecuencias adversas. La cuestión no radica en si tu decisión fue correcta. La verdadera pregunta es, ¿qué camino tomas ahora? Antes de poder responder, el sonido de cascos interrumpió nuevamente. Esta vez, sin embargo, no era el estruendo de una cabalgata numerosa. Era el paso medido de un único jinete. Al asomarme por la ventana me quedé sin aliento. Era Tenaya, pero no como el imponente guerrero de esta mañana. Cabalgaba en solitario sin pinturas de guerra, portando únicamente un cuchillo en su cinturón. Y más sorprendente aún, no venía solo. 3 mujeres apache lo acompañaban a pie junto a 2 ancianos que se apoyaban en bastones labrados. «Dios santo», susurró Hartley acercándose para mirar sobre mi hombro. «No viene con intenciones hostiles. Son señales de parlamento, no de guerra». Me dirigí hacia ellos con Nina y Hartley, siguiéndome con cautela. Tenaya descendió de su montura y se aproximó, pero esta vez su actitud era distinta. Menos intimidante, más ceremonial. «Josie Mallory», pronunció su inglés más fluido que durante la mañana, como si hubiera estado ejercitándolo. «Traigo una proposición. Te escucho. He reflexionado profundamente sobre nuestro encuentro, sobre tu ayuda a mi hijo, sobre las palabras que compartimos». Se detuvo contemplando el pueblo en la lejanía. «También he meditado sobre el mensaje de tu Marshal, sobre el temor que percibí en los ojos de tu gente». Se giró hacia mí. Y en su mirada distinguí algo nuevo, algo ausente esta mañana: esperanza. Durante generaciones nuestros pueblos han vivido como adversarios, pero tú, mujer valerosa, me has demostrado que quizás existe otro camino. ¿Qué clase de propuesta? Una prueba, un intento de paz. Tenaya señaló hacia las mujeres y ancianos que lo acompañaban. Estos son miembros respetados de mi tribu.
Mi hermana Ayana es nuestra sanadora más hábil después de ti. Mi tío Cochise, el joven, es el guardián de nuestras tradiciones. Te propongo esto, tú vivirás con nosotros durante 2 semanas como sanadora e invitada. Mi hijo. Toca permanecerá en tu pueblo también como huésped. Nina contuvo la respiración y percibí la inquietud en Hartley. Un intercambio. Cuestioné. Es más que eso. Una oportunidad para que ambos pueblos comprendan que el otro está formado por seres humanos, no por demonios. Podrás enseñar a mi gente tus métodos curativos. Nosotros compartiremos los nuestros. Toca puede demostrar a tu gente que un niño apache siente y sufre igual que un niño blanco. La audacia de su propuesta me dejó atónita. Era ingeniosa y aterradora a la vez. ¿Y si algo sale mal?, intervino Nina encontrando su voz. Entonces habremos confirmado que la paz es inalcanzable, respondió Tenaya con simplicidad. Pero si resulta exitoso si lo logramos. Completé. Podríamos transformarlo todo. Así es, confirmó Hartley con voz suave. Esta es una decisión que podría impactar no solamente tu existencia, sino el destino de toda la comarca. Lo comprendía perfectamente. También era consciente de que representaba exactamente el tipo de noble locura que había caracterizado mi vida desde la pérdida de mi familia. Sin embargo, antes de poder articular respuesta, una de las mujeres apache dio un paso al frente. Era aproximadamente de mis años, llevaba su cabello negro trenzado con cuentas de turquesa y su rostro reflejaba una profunda sabiduría y sufrimiento. Cuando se expresó lo hizo en un inglés meticulosamente pronunciado. Me llamo Ayana, soy la hermana de Tenaya. He venido a expresar esto. Nuestro pueblo ha padecido intensamente. Hemos sido despojados de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra esperanza. Pero cuando mi hermano me narró sobre la mujer blanca que salvó a nuestro pequeño por primera vez en años, experimenté algo distinto al temor y la rabia. Se aproximó y pude observar lágrimas contenidas en sus ojos. Salvaste al hijo de mi hermana. Hermano. Pero quizás también puedas contribuir a salvar a nuestros pueblos. Sus palabras me impactaron como un golpe en el pecho. Aquí estaba una mujer que probablemente había sufrido tantas pérdidas como yo, rogándome que asumiera un riesgo que podría costarme todo. ¿Cuánto tiempo dispongo para decidir?, consulté a Tenaya. El que necesites. Pero... dirigió su mirada hacia el pueblo donde podía distinguir figuras congregándose cerca de la iglesia. Tu Marshal está reuniendo a tu gente. Pronto deberás enfrentar su juicio de cualquier manera. Tal vez sea preferible elegir tu propio destino. Tenía razón. En pocas horas estaría frente a mis vecinos defendiendo mis actos ante personas que ya me habían juzgado culpable. La propuesta de Tenaya, al menos ofrecía una alternativa. Si acepto, pronuncié pausadamente. Requiero garantías. Sobre la seguridad de Toca en el pueblo, sobre mi propio trato en su campamento. Por supuesto. Mi palabra es mi honor. Toca será tratado como trataría a mi propio hijo aquí. Serás considerada como la hermana de un líder. Y si el pueblo no acepta el acuerdo, en ese caso Toca volverá conmigo, y tú tendrás la libertad de elegir tu camino. No habrá consecuencias por haberlo intentado. Observé a Nina, cuyo semblante revelaba una combinación de orgullo y miedo. Después miré a Hartley, quien asintió pausadamente. Es una oportunidad extraordinaria, comentó el reverendo. Una oportunidad que podría no presentarse nuevamente. Necesito un momento a solas con mi hermana, le dije a Tenaya. Por supuesto. Aguardaremos. Nina y yo ingresamos a la casa dejando a Hartley para mantener una conversación diplomática con la delegación apache. Yo estoy de acuerdo, expresó Nina apenas cerramos la puerta. Sé que esto parece una locura. Podrías perder la vida. También podría morir esta noche si Brandt logra su objetivo. Pero al menos aquí estarías entre tu gente, mi propia gente que contempla ejecutarme por mostrar misericordia. Nina permaneció callada por unos instantes asimilando la situación. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó finalmente.
No estoy segura. Tal vez. Probablemente. Sujeté sus manos. Nina, por primera vez en 3 años siento que estoy haciendo algo verdaderamente significativo. Algo que Samuel y David aprobarían. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer mientras mi hermana mayor convive con apaches salvajes? Cuidar de Toca. Garantizar su bienestar. Y ayudarme a demostrar que esto puede funcionar. Nina me examinó detenidamente antes de exhalar profundamente. Siempre fuiste la temeraria, susurró. Incluso de niñas eras la que saltaba sin mirar antes. Eso es un sí, es un que Dios me ampare, pero no puedo permitir que hagas esto sola. Nos fundimos en un abrazo y por primera vez, desde su llegada, sentí que mi hermana realmente había regresado a casa. Al salir encontramos a Hartley enfrascado en una animada discusión con el joven Cochise sobre las diferencias entre las tradiciones cristianas y apaches de sanación espiritual. Resultaba surreal ver al austero reverendo gesticulando con entusiasmo mientras explicaba la imposición de manos. «Has tomado una decisión», inquirió Tenaya. «Acepto tu propuesta», respondí sintiendo como si me lanzara al vacío. «Pero tengo condiciones. Primera Toca permanecerá con mi hermana aquí en el pueblo. Ella será responsable de su seguridad». Tenaya observó a Nina evaluándola cuidadosamente. «¿Tu hermana está dispuesta a asumir esta responsabilidad?» «Lo estoy», afirmó Nina con determinación. «Segunda», proseguí. «Solicito que el reverendo Hartley actúe como intermediario. Si surge cualquier conflicto entre las partes, él servirá como mediador». «Será un privilegio», expresó Hartley. «Tercera, debemos presentar esto ante el pueblo como una decisión consensuada, no como una rendición ante amenazas». Tenaya esbozó su primera sonrisa desde nuestro encuentro, transformando completamente su expresión. «Eres más astuta de lo que imaginé, mujer blanca. Sí acepto tus términos. ¿Cuándo partiré contigo?» «Al amanecer de mañana. Pero primero debes enfrentar a tu pueblo esta noche. Deben tener la oportunidad de decidir. Si eligen la paz, comenzaremos este experimento. Si optan por la guerra». Se encogió de hombros. «Al menos lo habremos intentado». Mientras Tenaya y su grupo se preparaban para partir, Toca emergió detrás de uno de los caballos. Se veía más recuperado, aunque aún favorecía su costado izquierdo. «¿Es cierto?», preguntó. «Me quedaré en el pueblo». «Si tu padre y yo logramos convencer a la gente de que es lo correcto», respondí. «Y tú vendrás con nosotros». «Así es». Toca me examinó con esos ojos profundos, que parecían demasiado maduros para su rostro. «Tienes miedo». «Estoy aterrada», confesé. «Yo también. Pero también estoy entusiasmado. ¿Es extraño?» «Para nada», dije revolviendo su cabello azabache. «Significa que ambos comprendemos la importancia de esto». Mientras la comitiva apache se alejaba con Toca cabalgando junto a su padre, y el resto siguiendo a pie, permanecí en mi jardín con Nina y Hartley, contemplando el pueblo donde me aguardaba mi destino. «¿Estás preparada para esto?», preguntó Hartley. «No», respondí con sinceridad. «Pero estoy preparada para dar este paso». El atardecer bañaba el desierto con matices dorados y anaranjados. En unas horas me encontraría ante mis vecinos defendiendo no solo mis decisiones, sino también una perspectiva revolucionaria sobre cómo nuestras comunidades podrían convivir. Era intimidante. Parecía imposible. Y era precisamente lo que debía hacer. «Adelante», pronuncié encaminándome hacia el carruaje de Nina. «Tenemos una reunión que no podemos perder». La atmósfera en la iglesia era tan densa que podía sentirla presionando mi piel como una sábana mojada. Cada asiento estaba ocupado con personas apoyadas contra las paredes y algunas incluso observando a través de las ventanas abiertas. En mis 15 años como residente de este pueblo, jamás había presenciado una reunión del pueblo tan numerosa. Estar allí frente a todos sintiendo el peso de decenas de miradas, algunas comprensivas, pero muchas otras hostiles, me transportó inevitablemente al día del funeral de Samuel y David. La misma iglesia, rostros familiares, pero esta vez era yo quien necesitaba la compasión de la comunidad. Nina ocupaba el primer banco, su postura firme desafiaba a cualquiera que osara cuestionar su fidelidad hacia mí.
A su lado, inesperadamente, se encontraba Toka. Había insistido en acompañarnos a pesar de mis reservas, argumentando que su presencia ayudaría a la gente a comprender que no era un salvaje, sino simplemente un niño. El reverendo Hartley había iniciado la reunión con una plegaria por sabiduría y entendimiento, pero ahora el Marshal Brand tomaba el control paseándose frente al púlpito, como un fiscal presentando un caso crucial. Habitantes de Cedar Springs. Comenzó su voz retumbando en las vigas del techo. Nos encontramos ante una crisis sin precedentes no solo en la historia de nuestro pueblo, sino en la historia de este territorio. Se detuvo dramáticamente, dejando que sus palabras calaran hondo. Durante años hemos mantenido una paz frágil con las tribus apaches de las montañas, una paz fundamentada en el acuerdo mutuo de que ellos permanecen en su territorio y nosotros en el nuestro. Pero ayer esa tranquilidad se vio quebrantada por las acciones temerarias de uno de nuestros propios miembros. Todos los presentes dirigieron sus miradas hacia mí. Mantuve mi semblante sereno, aunque mi corazón palpitaba con tal intensidad que temía que fuera audible para todos. Josie Mallory, prosiguió Brandt apuntándome con el dedo, no solamente transgredió la línea divisoria entre nuestros territorios, sino que también brindó socorro y amparo al enemigo. Y no es la primera ocasión. Un murmullo de inquietud recorrió la congregación. Esta es la primera vez que se exponen públicamente las acusaciones que han circulado en secreto durante años. Continuó Brandt, elevando su tono. Durante el último enfrentamiento, guerreros apaches aparecieron misteriosamente sanados con vendajes y medicamentos de nuestra civilización. ¿Simple casualidad? Lo dudo mucho. La señora Patterson, una mujer corpulenta que había sido mi aliada durante años, se incorporó. Marshal Brand, pronunció con voz temblorosa pero firme. Josie Mallory salvó la vida de mi hijo cuando enfermó de neumonía. Me auxilió durante un parto complicado. Ha servido fielmente a esta comunidad por años. Y precisamente por eso su traición resulta más escandalosa, bramó Brandt. Depositamos nuestra confianza en ella. Le permitimos acceso a nuestros hogares, contacto con nuestros hijos. Y todo este tiempo ha estado conspirando con el enemigo. Eso es falso. La voz de Toka resonó como un relámpago. Se había puesto en pie su pequeña figura erguida por la indignación. Josie no conspira con nadie. Me salvó porque era un niño moribundo nada más. Sus palabras provocaron una reacción inmediata. Algunos se inclinaron para observarlo mejor, otros retrocedieron como si fuera una serpiente letal. Brandt, visiblemente desconcertado por la interrupción, quedó momentáneamente sin palabras antes de recobrar su compostura. Y aquí tenemos la prueba de su traición, vociferó señalando frenéticamente hacia Toka. Ha introducido al enemigo en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Este niño es un espía enviado para descubrir nuestras debilidades. Es solo un niño herido, exclamó Nina levantándose junto a Toka con determinación. ¿Acaso no lo ve? ¿Dónde está ese guerrero feroz que usted menciona? Sin embargo, Brandt había recuperado su ímpetu. Los apaches entrenan a sus pequeños para la guerra desde que dan sus primeros pasos. Este muchacho representa tanto peligro como cualquier guerrero experimentado. En ese momento el Dr. Mitchell se incorporó con dignidad. Era un hombre entrado en años de cabellera completamente cana y manos que denotaban un ligero temblor. No obstante, su voz resonó con firmeza. Marshal, declaró, he examinado minuciosamente las lesiones de este niño. Las costillas fracturadas, las múltiples laceraciones, todas estas heridas coinciden perfectamente con las que sufriría alguien atrapado en arenas movedizas. No son el resultado de torturas. Sin la intervención de Josie, este pequeño habría perecido. Quizás sí hubiera sido lo mejor para todos, vociferó una voz desde el fondo. Este comentario desencadenó una avalancha de opiniones. Algunos manifestando su apoyo, otros expresando su indignación. Observé cómo la reunión se precipitaba hacia el desorden, precisamente lo que Brandt parecía buscar. El reverendo Hartley se levantó alzando sus manos para solicitar calma. Por favor, suplicó, recuerden dónde nos encontramos.
Estamos en la casa del Señor, y Él nos llama a mantener la civilidad incluso en nuestras diferencias. Poco a poco el alboroto fue disminuyendo. Ahora, prosiguió Hartley, considero justo que Josie tenga la oportunidad de defenderse. Brandt, visiblemente contrariado, no pudo objetar sin parecer injusto. Asintió secamente. Me levanté con piernas temblorosas y me dirigí al frente de la iglesia. El silencio se hizo presente mientras organizaba mis pensamientos. Amigos, comencé sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El Marshal Brandt tiene razón en algo. Efectivamente, auxilié a guerreros apaches heridos durante el último conflicto. Lo hice en secreto consciente de la controversia que generaría, pero lo hice porque soy sanadora, y mi juramento como tal no discrimina entre razas cuando alguien sufre. Un nuevo murmullo surgió, aunque esta vez menos hostil. En cuanto a Toca, continué señalando al pequeño. El Marshal quiere que vean a un espía o un guerrero. Yo les pido que contemplen la realidad que está ante sus ojos. Un niño de apenas 12 años que estuvo al borde de la muerte en una trampa mortal del desierto. Me acerqué a Toca y posé suavemente mi mano sobre su hombro. ¿Cuántos de ustedes han visto partir a sus hijos en estas tierras inhóspitas? Pregunté con voz quebrada. La señora Williams perdió a su pequeña Mary por una fiebre devastadora. Los Jameson vieron partir a su hijo por el veneno de una serpiente. Yo misma perdí a mi querido David de igual manera. Vi cabezas asintiendo por toda la congregación. El dolor de perder un hijo era un vínculo invisible entre todas las madres de la frontera. Cuando encontré a este niño atrapado y agonizando, no vi a un apache. Vi simplemente a un niño. Y cualquier madre presente habría actuado igual. Pero no somos únicamente madres, interrumpió Jake Thompson, el propietario de la tienda general, con voz áspera. Somos ciudadanos de esta nación, y los apaches son enemigos declarados de Estados Unidos. Son enemigos porque nosotros los hemos convertido en eso, repliqué con firmeza. Pero esta situación puede cambiar. Era el momento de compartir la propuesta de Tenaya. Tomé aire profundamente. El jefe Tenaya ha presentado una proposición extraordinaria. Ha propuesto un intercambio temporal. Yo conviviría con su tribu durante 2 semanas como sanadora y huésped, mientras Toca permanecería aquí en el pueblo, también como invitado. El silencio fue absoluto por un instante. Después estalló en un tumulto de voces. «Ha perdido el juicio. Es una emboscada. Los apaches acabarán con ella». Brandt aprovechó el desorden. «¿Lo ven?», vociferó sobre el alboroto. «Incluso ahora conspira con el enemigo. Esto demuestra su traición». Pero fue la voz de una anciana la que silenció el caos. Sarah Coleman, la partera que me había instruido cuando recién llegué al pueblo, se incorporó con esfuerzo. «Hace 15 años», pronunció con voz débil pero nítida. «Una joven arribó a este pueblo con su esposo recién desposado. Acababa de perder a su bebé durante el viaje al oeste. Pero cuando me encontraba demasiado débil para atender un parto complicado, ella no vaciló en brindar su ayuda. Aquella noche logró salvar tanto a la madre como a su pequeño. Se giró para mirarme directamente a los ojos. Esa joven era Josie Mallory. Durante 15 años la he observado entregarse a esta comunidad sin dudarlo un instante. Ha traído al mundo a la mitad de los niños que hoy están presentes en esta sala. Ha acompañado a nuestros ancianos en sus últimos momentos, cerrando sus ojos con dulzura. Ha curado nuestras dolencias sin importar nuestra capacidad de pago. Su voz se elevó con más intensidad. Así que cuando me dicen que esta mujer es una traidora, les invito a reflexionar frente al espejo. ¿Cuántos de ustedes han servido a esta comunidad con la misma dedicación que Josie Mallory? Un silencio cargado de vergüenza inundó la iglesia. Fue en ese momento cuando cometí mi error. Motivada por las palabras de Sarah, percibiendo que el ambiente comenzaba a favorecerme, decidí aprovechar el momento. La propuesta del jefe Tenaya representa una oportunidad única, expresé. Una oportunidad para tender puentes entre nuestros pueblos, para demostrar que apaches y blancos podemos vivir en armonía, jamás. La voz de Brandt interrumpió mi discurso. Mientras yo sea el marshal de este pueblo, ningún apache será bienvenido aquí. Pero usted no es el único con poder de decisión.
Intervino Hartley con serenidad. Esta es una decisión que nos compete a todos. Brandt se dirigió al reverendo con ojos encendidos de ira. Reverendo, con todo respeto, usted no comprende los riesgos que enfrentamos. Los apaches son asesinos y saqueadores. Darles cualquier oportunidad es invitar nuestra propia destrucción. Hemos sido enemigos durante tanto tiempo, expresé, que hemos olvidado cómo ser algo diferente. Pero podemos cambiar. No podemos, bramó Brandt. Porque esta es la única manera de proteger a nuestras familias. La discusión se prolongó otra hora con voces alzándose y ánimos exaltándose. Podía sentir cómo el sentir de la multitud oscilaba como hierba mecida por el viento. Por cada persona que me apoyaba, otra se levantaba para acusarme de traición. Finalmente Hartley convocó a una votación. Todos aquellos que apoyen permitir que Josie proceda con la propuesta del intercambio, levanten la mano. Contuve el aliento mientras observaba las manos elevarse por toda la iglesia. Nina, como era de esperar. El doctor Mitchell, Sarah Coleman, la familia Patterson. Otras personas a quienes había asistido durante los años. Los que se oponían. Más manos se alzaron. Claramente más. Brandt esbozó una sonrisa victoriosa. Hartley realizó el conteo con precisión. Luego se giró hacia mí con pesar en su rostro. Lo lamento, Josie. La moción no prospera por 23 votos. Mi corazón se desplomó. A pesar de todo, después de años de dedicación, mi comunidad había elegido el temor por encima de la esperanza. Sin embargo, prosiguió Hartley, debemos votar sobre las acusaciones presentadas por el Marshal Brandt. ¿Quiénes están a favor de arrestar a Josie Mallory por traición? Esta vez se alzaron menos manos. Era evidente que no todos los que votaron contra el intercambio estaban dispuestos a ver ejecutada a una de los suyos. Los opositores. Más manos se elevaron. Notablemente más. La moción de arresto también ha sido rechazada, declaró Hartley. El rostro de Brandt se tornó escarlata de furia. Esto es absurdo. No pueden dejarla libre después de sus acciones. El pueblo ha tomado su decisión, Marshal, respondió Hartley con firmeza. Josie permanece en libertad. Pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, pude percibir en la mirada de Brandt que esto no había concluido para él. Si no podía atraparme por vías legales, encontraría otra manera. Los días posteriores transcurrieron en una extraña incertidumbre. Toca permaneció con Nina y conmigo recuperándose de sus heridas, aunque visiblemente ansioso por reunirse con su familia. El pueblo nos evitaba mayormente dividido entre quienes secretamente respaldaban mis acciones y aquellos que me veían como una peligrosa traidora. Tenaya no regresó según lo prometido. Cada amanecer escrutaba las montañas, esperando divisar su silueta solitaria aproximándose. Pero transcurrieron 3 días, luego 4 sin rastro de él. Quizás cambió de parecer, sugirió Nina una mañana durante el desayuno. No, afirmó Toca con convicción. Mi padre siempre cumple su palabra. Algo no está bien. Tenía razón. Esa tarde un joven guerrero apache llegó galopando a toda velocidad hasta mi propiedad. Apenas desmontó de su caballo cuando comenzó a hablar apresuradamente en apache con Toca. Observé cómo el rostro del niño perdía todo su color. ¿Qué sucede?, preguntó Toca con voz temblorosa. Está muerto. Mi padre cree que todo fue una emboscada, que tu gente jamás tuvo la intención de buscar la paz. Mi sangre se congeló. ¿Cuándo ocurrió esto? La noche anterior, junto al arroyo donde me encontraste. El mismo lugar donde todo comenzó. Toca, exclamé con urgencia. Debes explicarle a tu padre que esto no tiene relación con la reunión del pueblo. Alguien está intentando destruir cualquier posibilidad de paz. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, ya sabía quién era el responsable. Solo una persona podía beneficiarse tanto de una guerra renovada entre nuestros pueblos. Ya es tarde, respondió el joven guerrero en un inglés entrecortado. El jefe Tenaya está reuniendo a sus guerreros. Al amanecer vendrá por el niño.
y por represalia. ¿Cuántos guerreros?, preguntó Nina con el rostro pálido. Todos, contestó el guerrero. Toda la tribu. Esta vez vienen para hacer la guerra. Mientras los dos apaches se preparaban para partir, Toca se giró hacia mí con lágrimas en sus ojos. Lo siento, Josie. Intenté detenerlo, pero mi padre está demasiado enfurecido para escuchar. Piensa que lo has traicionado. Lo sé, dije mientras lo abrazaba. No es tu culpa. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Nina después de que se marcharon. Miré hacia el pueblo donde las luces comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. En algún lugar allí Brand probablemente estaba celebrando su victoria. Había conseguido su guerra después de todo. Vamos a detener esto, afirmé. De una manera u otra vamos a evitar que todos mueran. Pero mientras pronunciaba estas palabras me pregunté si ya era demasiado tarde. La traición ya estaba consumada, las semillas del conflicto habían germinado. La incertidumbre flotaba en el aire sobre si aún existía una remota posibilidad de evitar el derramamiento de sangre, o si todo el esfuerzo invertido se desvanecería con el primer rayo del alba. El viento nocturno del desierto se colaba por mi casa trayendo consigo el aroma de la salvia silvestre. Y algo más inquietante, el presagio metálico de la violencia inminente. En la quietud de la noche, creí percibir el retumbar lejano de tambores de guerra, aunque intentaba convencerme de que era solo producto de mi mente angustiada. O quizás no. Nina y yo permanecimos despiertas hasta el amanecer, discutiendo alternativas que en el fondo sabíamos inexistentes, elaborando estrategias que estaban destinadas al fracaso. Con la primera luz Tenaya, arribaría con toda su gente. Esta vez no habría espacio para el diálogo, ni para compartir el té ceremonial, ni oportunidad alguna de ofrecer explicaciones. Esta vez solo existiría el lenguaje de la guerra. Todo por la obstinación de un hombre que prefería alimentar la aversión ancestral antes que abrazar una paz incierta. El amanecer llegó envuelto en una cortina de polvo y estruendos. Ya no eran 70 guerreros los que se dibujaban en el horizonte, sino más de 200. La tribu entera se había movilizado, hombres, mujeres, ancianos, e incluso jóvenes, todos a caballo y con pinturas de guerra. Los tambores que creí imaginar durante la noche ahora retumbaban con fuerza por todo el valle, un ritmo hipnótico y sobrecogedor que hacía latir mi corazón a su compás. Nina y yo observábamos desde el porche la llegada de lo que parecía ser toda la nación apache. Junto a nosotras, Toca contemplaba a su pueblo con una mezcla de añoranza y espanto. Jamás había visto a la tribu completa preparada para la guerra, susurró. Ni siquiera mi abuelo recuerda la última vez. A lo lejos el pueblo era un hervidero de actividad. Siluetas corrían entre las edificaciones, destellos de armas, siendo distribuidas mujeres y niños, siendo conducidos hacia refugios improvisados. El Marshal Brand por fin había conseguido su guerra, pero me preguntaba si realmente había sopesado las consecuencias. Debemos intentar algo, pronuncié, aunque mi voz sonó vacía incluso para mí. ¿Qué?, cuestionó Nina. Josie, mira, eso no es una simple partida de guerra. Es una migración masiva. Han movilizado a toda su nación. Esto va más allá de una simple represalia por la muerte de un explorador. Esto significa el final. Sus palabras resonaban con una verdad innegable. Esta no era una simple incursión de guerreros buscando retribución. Era una nación entera avanzando hacia lo que consideraban su última batalla. «Toca», murmuré arrodillándome junto al pequeño. «¿Existe alguna posibilidad de que tu padre escuche la voz de la razón?» Toca movió la cabeza con profunda tristeza. Cuando convoca a toda la tribu de esta manera, es porque ha llegado a la conclusión de que no hay alternativa. Está convencido de que tu gente planea exterminarnos por completo, así que ha decidido luchar hasta que caiga el último guerrero. La magnitud de la catástrofe inminente me golpeó como una avalancha. Todo el progreso alcanzado, toda la esperanza que había florecido después de rescatar a Toca se desvanecía ante mis ojos. Sin embargo, en medio de mi desesperación, una idea surgió. ¿Y si no fuera únicamente mi palabra contra la de Brand? Reflexioné en voz alta. ¿Y si pudiera revelar la verdadera identidad del asesino del explorador, de qué manera?
inquirió Nina. El reverendo Hartley. Si alguien en el pueblo conoce la verdad sobre las acciones de Brandt, sería él. También están otros. El doctor Mitchell, Sarah Coleman. Personas que Tenaya respeta por su integridad. Pero ¿cómo conseguirás que vengan? Y más crucial aún, ¿cómo lograrás que Tenaya escuche antes de atacar? Observé la formación apache que se aproximaba. Ya podía distinguir las siluetas individuales en la vanguardia. Tenaya cabalgaba al frente sobre su caballo negro, pero su porte era diferente esta vez. No había ceremoniosidad en su aproximación. No existía dignidad contenida. Era pura furia guerrera. «Toca», pronuncié repentinamente. «¿Conoces las tradiciones de tu pueblo sobre el parley? Sobre dialogar antes del combate?» «Sí, pero mi padre ya no confía en que tu gente respete esas tradiciones. Pero las respetarían si provinieran de mí». Toca me miró con ojos desorbitados. «Josie, si sales ahí y ellos rechazan la propuesta, te ejecutarán sin dudar. Y si no lo intento, masacrarán a todo el pueblo de cualquier manera». Nina me sujetó del brazo. «Josie, no. Es un acto suicida. Tal vez, pero es nuestra única esperanza». Me encaminé hacia mi residencia con Nina siguiéndome mientras expresaba su desacuerdo. En mi alcoba extraje el único objeto valioso que poseía, un collar de plata que había pertenecido a mi madre, adornado con un delicado colgante en forma de paloma. «¿Qué pretendes hacer?», cuestionó Nina. «Según las costumbres apache», expliqué evocando conocimientos adquiridos tiempo atrás. «Cuando alguien solicita un parley, debe presentar algo de valor como muestra de sinceridad. Josie, ese collar es tu único recuerdo de tu madre. Y no tendrá ningún significado si todos perecemos». Me coloqué el collar y me dirigí hacia la salida, pero Toca se interpuso en mi camino. «No puedes enfrentar esto sola», afirmó. «Si vas a solicitar parley, necesitas testigos. Necesitas a tu propia gente respaldando tus palabras. ¿Quién vendrá? La mitad del pueblo me considera una traidora. Entonces debemos persuadir a la otra mitad». Durante el siguiente cuarto de hora, mientras las fuerzas apaches se aproximaban inexorablemente, Nina y yo recorrimos el pueblo como almas desesperadas. Primero visitamos al reverendo Hartley, quien escuchó nuestro plan con semblante serio, pero asintió sin dudar. «Puede que no resulte», comentó, «pero tienes razón, debemos intentarlo». Luego acudimos al doctor Mitchell, quien inicialmente protestó alegando su avanzada edad, pero finalmente accedió a acompañarnos. Sarah Coleman fue la siguiente. La veterana partera me observó con esos ojos penetrantes que habían presenciado el ciclo de la vida por generaciones. «Pequeña», pronunció, «has estado destinada a esto desde que llegaste a nuestro pueblo. Supongo que es momento de descubrir hacia dónde te conduce este sendero». Al regresar a mi propiedad, habíamos reunido un pequeño grupo: Hartley, Mitchell, Sarah, y sorprendentemente la señora Patterson con sus 2 hijos adolescentes. «Si vamos a hacer esto», declaró, «mis hijos presenciarán lo que significa defender lo justo». La fuerza apache se había detenido a 200 metros de mi casa, formando una línea que se extendía por casi 800 metros. Era la visión más aterradora que jamás había contemplado. Cientos de guerreros apache se alzaban imponentes, armados con lanzas, arcos y rifles, sus caballos inquietos golpeando el suelo con sus cascos, sus rostros transformados por pinturas ceremoniales en manifestaciones vivientes del espíritu guerrero. Tenaya avanzó solitario sobre su montura, deteniéndose a escasos 30 metros de nuestra posición. Su voz, cuando resonó, transportaba el peso de generaciones de sufrimiento y rabia contenida. «Josie Mallory», proclamó con fuerza, «tu gente ha revelado su verdadera esencia. Asesinaron a mi explorador bajo la bandera de paz. No hay más diálogo posible entre nosotros. Jefe Tenaya», exclamé adentrándome en el espacio que nos separaba. «Solicito parley según las tradiciones ancestrales. Hay información crucial que debes conocer». Desprendí el collar maternal de mi cuello y lo elevé para que fuera visible. «Lo ofrezco como prenda de mi honestidad.
Te suplico que escuches la verdad antes de que la sangre manche este suelo sagrado. Tenaya me observó intensamente durante lo que pareció una eternidad. Pude distinguir el conflicto interno en su semblante, la furia guerrera, batallando contra el respeto por las tradiciones ancestrales. Finalmente alzó su mano. Los tambores cesaron instantáneamente, sumiendo el valle en un silencio sobrenatural. «Habla», ordenó, «pero que sean las últimas palabras entre nuestros pueblos». El responsable de la muerte de tu explorador actuaba por cuenta propia, proclamé mi voz resonando clara en el aire inmóvil. Lo hizo para provocar precisamente esto, una guerra que destruyera toda posibilidad de paz. Tienes evidencia de esto. Esto era el momento decisivo. Reverendo Hartley, llamé. Comparta con el jefe Tenaya lo que me reveló sobre las intenciones del Marshal Brand. Hartley se adelantó visiblemente nervioso pero resuelto. Jefe Tenaya pronunció su voz de predicador proyectándose con claridad. El Marshal Brand ha estado manifestando durante semanas su deseo de provocar un conflicto con su pueblo. Afirmó que la única manera de asegurar el territorio era eliminando definitivamente la presencia apache. Mentiroso, el grito de Brand atravesó el aire como un relámpago. Con espanto observé cómo él y una docena de hombres armados habían emergido desde el pueblo formando una barrera amenazante a nuestras espaldas. Nos encontrábamos atrapados entre dos fuerzas hostiles, precisamente la situación que había intentado evitar. «No dejen que estos traidores distorsionen la realidad», vociferó Brand. «Los Apache vinieron buscando guerra. Démosles lo que buscan, Marshal Brand», exclamé girándome hacia él. «Frente a Dios y estos testigos presentes, te acuso del asesinato del explorador Apache para desencadenar este conflicto». «Has perdido la razón», bramó Brand. «No tienes evidencia alguna». «¿Estás seguro?», la voz de Toca resonó con firmeza. El pequeño avanzó su diminuta figura, irradiando una presencia imponente. «Yo tengo la prueba», declaró en un inglés perfectamente claro. «Anoche seguí al explorador porque me preocupaba su seguridad. Vi al hombre que lo asesinó. El silencio que descendió fue absoluto, como si hasta el viento contuviera su aliento. El asesino de nuestro explorador tenía una marca distintiva en su mejilla izquierda», continuó. Toca señalando directamente a Brand, una cicatriz idéntica a la del Marshal. Todas las miradas convergieron en Brand, quien instintivamente tocó la marca que cruzaba su rostro, vestigio de una antigua reyerta. «Esto no demuestra nada», protestó. «El muchacho miente para proteger a su gente». «¿Qué motivo tendría para mentir?», intervino el Dr. Mitchell, encontrando su valor. «Los apaches siempre mienten», espetó Brand, pero su voz traicionaba su desesperación. «¿Cómo mientes tú ahora?», una nueva voz se alzó. Sorprendentemente, era Jake Thompson, el comerciante del pueblo, quien se había aproximado. «Jake», exclamó Brand con evidente alivio en su tono. «Diles la verdad sobre estos malditos apaches», suplicó Brand, pero Thompson sacudió la cabeza con firmeza. «No puedo hacer eso, Elías. Te vi anoche saliendo del pueblo con tu rifle, y esta mañana regresaste con residuos de pólvora en tus manos». El rostro de Brand perdió todo color, tornándose pálido como la muerte. «Están conspirando contra mí. Todos ustedes están confabulados. La única conspiración aquí», declaró Hartley con voz solemne, «es tu plan deliberado de provocar una guerra que nadie más deseaba». Tenaya había permanecido en silencio, sus ojos oscuros, estudiando atentamente a cada persona que hablaba. Ahora descendió de su caballo y se acercó con pasos medidos hacia donde nos encontrábamos. «¿Es esto cierto?», interrogó directamente a Brand. «Asesinaste a mi guerrero para provocar una guerra». «No tengo por qué dar explicaciones a ningún salvaje», bramó Brand, llevando su mano hacia su pistola. Pero antes de poder desenfundarla, se encontró rodeado por una docena de flechas apache y varios rifles apuntándole desde el pueblo. «Alto», grité colocándome entre los grupos armados. «¡Ya basta! Ha habido suficiente muerte», me giré hacia Tenaya. «Ahí tienes tu respuesta. El asesino de tu explorador está aquí frente a ti. Pero si lo matas y alguien más muere hoy, él habrá conseguido lo que quería, su guerra». «¿Qué sugieres entonces?», preguntó Tenaya.
Un juicio aquí y ahora con ambos pueblos como testigos. Que la verdad salga a la luz y que juntos decidamos qué hacer. Era una propuesta sin precedentes. Jamás se había realizado un juicio conjunto entre apaches y blancos. Pero tras todo lo sucedido, los métodos tradicionales habían demostrado ser ineficaces. Tenaya me observó largamente. Y si nuestros pueblos no logran acordar un veredicto, me someteré al juicio de ambos. Si mis acciones han causado esta crisis, aceptaré el castigo que corresponda. Me niego, protestó Nina. Pero era tarde. La propuesta estaba hecha y Tenaya la consideraba. Hablas con valentía, dijo al fin. De acuerdo. Celebraremos el juicio aquí en territorio imparcial, donde todos puedan presenciar y oír. En la hora siguiente se desarrolló el acontecimiento más extraordinario jamás visto en la historia de la región. Apaches y colonos se entremezclaron con cautela formando un amplio círculo en el espacio despejado entre mi residencia y el poblado. Los pequeños de ambos grupos se observaban con interés, mientras sus progenitores mantenían las armas accesibles, pero no empuñadas. Hartley asumió el papel de juez provisional mientras que Tenaya y el alcalde del pueblo, quien había arribado sin aliento tras enterarse de los sucesos, actuaron como voceros de sus respectivas comunidades. Los cargos contra Brand fueron expuestos metódicamente. El testimonio de Brand versó sobre sus observaciones. Thompson aportó evidencia sobre los movimientos de Brand. Varios habitantes del pueblo testificaron sobre las declaraciones provocadoras de Brand acerca de iniciar una guerra. Brand se defendió con vehemencia, alegando que todo era un complot para destruirlo por cumplir con su deber de proteger al pueblo. Sin embargo, mientras hablaba, noté que incluso sus propios hombres comenzaban a dudar. El punto crucial llegó cuando Sarah Coleman se levantó. Elias Brandt, pronunció con voz temblorosa pero firme. He residido en este pueblo durante 50 años. He conocido hombres buenos y malos, y sé distinguir cuando alguien miente. Te he escuchado durante meses hablar sobre cómo los apaches deben ser exterminados. Anoche mi nieto te vio limpiando tu rifle a altas horas. Esta mañana encontraron un cartucho usado cerca del lugar donde asesinaron al explorador apache. Extrajo algo de su bolso. Un cartucho de rifle que refulgía bajo el sol del mediodía. Un cartucho como los que compras en la tienda de Jake. Los únicos de ese tipo en todo el pueblo. Brandt miró el cartucho como si fuera una serpiente letal. Eso podría ser de cualquiera. No, intervino Thompson. Son cartuchos especiales que pediste específicamente el mes pasado. Los únicos que he vendido. El círculo de personas se cerró metafóricamente alrededor de Brandt. Incluso sus propios hombres comenzaron a alejarse. El veredicto fue pronunciado con solemnidad por Hartley. Elias Brandt se te encuentra culpable de asesinato y de intentar provocar un conflicto entre pueblos que anhelan la paz. ¿Cuál será el castigo?, inquirió Tenaya con voz serena. En ese momento tuve que tomar la decisión más compleja de mi existencia. De acuerdo con las leyes apache, declaré, un asesino debe pagar con su vida. Según la ley americana, el destino es el mismo. Sin embargo, propuse una alternativa distinta. Me giré para dirigirme a toda la congregación mixta. Propongo el destierro. Que Elias Brandt sea desterrado de estas tierras sin posibilidad de retorno. Que su castigo sea vivir sabiendo que fracasó en su intento de destruir la paz que intentamos construir. Es una sentencia demasiado indulgente, exclamó una voz entre la multitud. Debe morir, gritó otro. Pero Tenaya alzó su mano imponiendo silencio. La mujer sabia habla con verdad, pronunció. Si lo ejecutamos, nos convertimos en aquello que él afirma que somos. Si lo desterramos, demostramos nuestra superioridad moral. La votación fue reñida, pero finalmente tanto apaches como blancos acordaron el destierro. Mientras Brandt era escoltado fuera del territorio por guerreros de ambos pueblos, me dirigí a Tenaya. ¿Qué sucederá ahora?, pregunté. Por primera vez desde nuestro encuentro, Tenaya esbozó una sonrisa. No era la sonrisa fiera de un guerrero, sino la cálida expresión de un padre. Ahora, respondió, quizás sea el momento de considerar esa propuesta de intercambio.
Y así, en un campo polvoriento entre dos mundos, surgió algo nuevo. No fue perfecto ni sencillo, pero marcó un comienzo. Un inicio nacido del coraje de un niño, la sabiduría de los ancianos, y la obstinada creencia de que los enemigos pueden transformarse en amigos si alguien se atreve a dar el primer paso. El sol descendía sobre la más insólita asamblea en la historia del territorio apaches y blancos sentados juntos compartiendo agua y diseñando un futuro que apenas unas horas antes parecía inalcanzable. Reflexioné mientras observaba a Toca traduciendo entre los niños de ambos grupos precisamente lo que David hubiera anhelado presenciar. 3 semanas después del juicio que lo transformó todo, me encontraba sentada sobre una elevada roca en las montañas apaches, contemplando el valle donde dos culturas distintas aprendían gradualmente a fusionarse. El asentamiento de la tribu se desplegaba bajo mis pies, como una ciudad de tiendas de piel y construcciones de adobe, mientras que a lo lejos el pueblo de Cedar Springs resplandecía bajo el sol del mediodía, como una colección de miniaturas. Mi estancia de intercambio había durado las 2 semanas inicialmente acordadas, pero cuando llegó el momento de partir, Tenaya me solicitó permanecer 7 días más. Para culminar lo que iniciaste fueron sus palabras, y así aquí me encontraba en mi 21º día, entre los apaches, experimentando como si hubiera vivido una existencia completamente distinta. Meditando profundamente, preguntó una voz a mis espaldas en un inglés ligeramente imperfecto. Me giré para encontrar a Ayana aproximándose portando una cesta tejida repleta de hierbas medicinales que habíamos recolectado durante la mañana. En estas 3 semanas se había convertido no solo en mi mentora, sino en algo que jamás imaginé encontrar una auténtica hermana. Solo reflexionando respondí, haciéndole espacio en la roca intentando comprender cómo arribamos a este punto. Ayana tomó asiento junto a mí, sus movimientos elegantes a pesar de estar en su 5ª década. Su cabello negro, ahora libre de sus habituales trenzas, ondulaba suavemente con la brisa montañosa. Mi hermano dice que eres como el viento del desierto, comentó. Surges de la nada y transformas el paisaje para siempre. No lo percibo así, confesé. Me siento más bien arrastrada por acontecimientos que me superan. Quizás esa sea la distinción entre una sanadora y un guerrero, meditó Ayana. Un guerrero intenta dominar los acontecimientos. Una sanadora aprende a fluir con ellos, a encontrar el espacio donde puede generar el mayor beneficio. Habíamos mantenido numerosas conversaciones similares durante mi estancia con la tribu. Al principio había llegado con la expectativa de enseñar tanto como aprender, pero pronto descubrí que los apaches poseían conocimientos medicinales que rivalizaban con cualquier enseñanza que hubiera adquirido en los textos del este. Ayana dominaba el uso de plantas que sanaban heridas en cuestión de días en lugar de semanas, y conocía remedios que podían aplacar fiebres que la medicina occidental no había logrado controlar. Sin embargo, más allá del conocimiento medicinal, había aprendido sobre el verdadero significado de la comunidad. En el pueblo cada persona existía en su propio universo aislado, relacionándose con otros únicamente cuando era indispensable. Aquí la vida era genuinamente comunal. Los pequeños eran educados por toda la tribu. Los ancianos eran respetados por su sabiduría ancestral, y las decisiones importantes se tomaban solo después de escuchar todas las voces. Ayana pronuncié, decidiendo formular la pregunta que había estado postergando. ¿Cuál es la verdadera opinión de tu gente sobre todo esto? Sobre el intercambio, sobre la paz, sobre mi presencia. Ella esbozó esa sonrisa cálida tan característica de la gente de las montañas. Al principio muchos sentían temor. Una mujer blanca conviviendo entre nosotros era algo sin precedentes. Algunos te consideraban una espía, otros creían que traerías desgracia. Y ahora te llaman hermana oso. Hermana oso. Porque como una osi madre, proteges fieramente a los niños sin importar si son tuyos o ajenos. Y porque eres dulce cuando es posible, pero feroz cuando es necesario. El sobrenombre me conmovió profundamente. Durante toda mi vida adulta me habían definido por mis pérdidas. La viuda Mallory, la mujer que perdió a su hijo.
Aquí por primera vez me definían por mi fortaleza. Hay algo más, prosiguió Ayana. Mi hermano desea hablar contigo esta noche, sobre el futuro. ¿Qué clase de futuro? Pero antes de que pudiera responder, el sonido de caballos aproximándose interrumpió nuestra conversación. Bajé la mirada para observar a un pequeño grupo que se acercaba cabalgando hacia el campamento. Nina toca el reverendo Hartley, y para mi sorpresa el doctor Mitchell. Han llegado tus visitantes, anunció Ayana incorporándose. Deberías bajar a recibirlos. Esta visita la habíamos planificado durante mi segunda semana aquí. Como parte del intercambio cultural, acordamos permitir que miembros de ambas comunidades se visitaran entre sí con el objetivo de derribar gradualmente las barreras de temor y desconfianza que habían persistido por generaciones. Cuando alcancé el campamento principal, Nina ya estaba rodeada de niños apaches curiosos que querían tocar su cabello dorado y examinar su vestido oriental. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y diversión. «Hermana», exclamó al verme visiblemente aliviada. «Comenzaba a pensar que habías decidido convertirte en apache permanentemente». «Todavía no he tomado esa decisión», respondí mientras la abrazaba. Era peculiar ver a Nina aquí en este lugar que se había convertido en mi refugio temporal, como si dos mundos distintos de mi vida colisionaran. Toca se apresuró hacia mí evidentemente feliz de reunirse con su gente, pero también contento de verme. «Josie, no vas a creer lo que está sucediendo en el pueblo. La señora Patterson está enseñando apache a su hija. Y el herrero está fabricando puntas de flecha para comerciar con nuestros guerreros». Era cierto. El intercambio había producido efectos inesperados, con Brandt desterrado y la amenaza inmediata de guerra. Disipada la curiosidad natural, había comenzado a reemplazar al miedo. Los comerciantes del pueblo habían descubierto la excepcional calidad de las pieles y el trabajo en cuero de los apaches. Los apaches, por su parte, habían reconocido la superioridad de las herramientas metálicas de los blancos en diversos aspectos. Y, susurró Toca en tono confidencial, sospecho que Jake Thompson está enamorándose de Paloma, la hermana de Ayana. Nina contuvo una risita. Es cierto. Los he visto intercambiar miradas cuando creen que nadie los observa. ¿Cómo está reaccionando el pueblo ante todo esto?, le pregunté a Hartley. El reverendo mostraba un cambio notable en su semblante. Se percibía más sereno, como si su experiencia en el campamento apache hubiera expandido significativamente su perspectiva. «Has superado todas mis expectativas», reconoció con entusiasmo. «Por supuesto existe cierta resistencia. Algunas familias mantienen su negativa a cualquier tipo de interacción. Sin embargo, la apertura al cambio es mayor de lo que anticipé, particularmente después de observar cómo Toca ha florecido durante su estancia en el pueblo». «¿Cómo te ha ido?», dirigí mi pregunta directamente a Toca. «Ha sido diferente», respondió con sinceridad. «Al principio muchos niños me temían, pero Nina fue mi apoyo fundamental. Me introdujo a los juegos que disfrutan los niños blancos. Gradualmente comenzaron a tratarme como a cualquier otro niño. Ha sido una experiencia transformadora», agregó Nina. Observar sus interacciones con otros niños, constatar que comparten los mismos temores y alegrías que cualquier niño del pueblo, ha transformado numerosas mentalidades. El doctor Mitchell, quien había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Así es, he venido específicamente a expresarte mi gratitud. Los remedios que aprendiste aquí, los que me transmitiste durante tu visita al pueblo la semana anterior, fueron cruciales para salvar al pequeño Billy Morrison. Su fiebre había resistido todos mis tratamientos, pero esa preparación de hierbas apache la eliminó en cuestión de horas. El mérito es de Ayana», aclaré. «Ella me enseñó la preparación». «Precisamente ese es mi punto», enfatizó Mitchell. «Hemos convivido junto a un valioso tesoro de conocimiento medicinal durante años demasiado soberbios o temerosos para reconocerlo. Esa noche la tribu organizó un festín para nuestros visitantes. Fue un momento extraordinario. Apaches y blancos,
compartiendo el espacio alrededor de las hogueras, intercambiando alimentos e historias. Hartley cautivó a los ancianos con relatos bíblicos mientras ellos compartían leyendas apaches centenarias. Nina, superada la impresión inicial, quedó profundamente conmovida por la estructura familiar apache. Nunca había visto niños con tanta seguridad en sí mismos, me confesó durante un receso en las celebraciones. Es como si toda la comunidad fuera su familia extendida. ¿Por qué es así?, pregunté. Aquí no existen huérfanos, Nina. Tampoco hay ancianos desamparados. Cada persona tiene su lugar, su razón de ser. ¿Es eso lo que te hace considerar quedarte? Su pregunta me sorprendió. ¿Quién te dijo que estoy pensando en quedarme, Josie? Te conozco bien. He observado cómo contemplas este lugar, esta gente. Es la misma mirada que tenías cuando hablabas de tu sueño de ser doctora, antes de que papá declarara que las mujeres no podían estudiar medicina. Sus palabras resonaron con verdad, aunque yo misma no hubiera podido expresarlo. Aquí existía una sensación de potencial que no había experimentado en mucho tiempo. No solo la oportunidad de practicar medicina de formas innovadoras, sino la posibilidad de integrarme en algo más trascendental. ¿Pero qué pasará con el pueblo?, cuestioné. ¿Qué será de las personas a las que he atendido durante 15 años? Continuarán allí, respondió Nina con dulzura. Y ahora que esta amistad está floreciendo, podría servir a ambas comunidades. Más tarde, cuando nuestros invitados se retiraron a las tiendas preparadas por la tribu Tenaya, se aproximó mientras yo contemplaba las estrellas junto a las brasas de la fogata. ¿Me permites acompañarte?, preguntó. Por supuesto. Permanecimos en silencio dos personas que iniciaron como adversarios y se transformaron en algo cercano a la amistad. Toca me informó que mañana debes tomar una decisión, mencionó finalmente. Sí, sobre regresar definitivamente al pueblo o permanecer aquí con nosotros. ¿Es esa verdaderamente una posibilidad?, inquirí. Una mujer blanca viviendo permanentemente en la tribu Tenaya giró para mirarme fijamente. Así es, mi pueblo ha votado, unánimemente. Te ofrecemos no solo residencia, sino adopción plena en la tribu. Serías hermana de sangre de Ayana, tía de Toca, hija de los ancianos. El peso de su propuesta me impactó como una avalancha. No solo me estaba ofreciendo un techo donde refugiarme, sino una familia completa, una nueva identidad que transformaría mi vida por completo. Sin embargo, prosiguió, comprendo perfectamente si el pueblo reclama tu regreso. Has dedicado tu vida a servir a esa gente con dedicación. Sería una pérdida significativa para ellos y un regalo invaluable para nosotros. Y si existiera una tercera alternativa, sugerí pausadamente, mientras una idea comenzaba a cristalizarse en mi mente. Te escucho. ¿Qué tal si me negara a elegir? Si en lugar de eso creáramos algo completamente nuevo, Tenaya me observó con genuino interés. El reverendo Hartley mencionó la posibilidad de establecer una escuela. Elaboré un espacio educativo donde los niños de ambas comunidades pudieran aprender y crecer juntos. Y el Dr. Mitchell sugirió un centro de sanación que integrara la medicina apache con la occidental. ¿Estás sugiriendo un espacio entre dos mundos? Expresé las palabras fluyendo con mayor rapidez, mientras la visión se materializaba. Ni puramente apache, ni enteramente blanco, sino algo innovador. Un lugar donde las familias de ambas comunidades pudieran reunirse para educarse, sanarse y comerciar. Tenaya permaneció pensativo durante un extenso momento reflexionando. No será sencillo, admitió finalmente. Encontraremos resistencia de ambas partes. Las cosas verdaderamente valiosas nunca son fáciles. ¿Y dónde construirías este puente entre mundos? Contemplé el valle donde mi modesta casa se erguía entre la comunidad apache y el asentamiento blanco. Ya existe, afirmé. Solo necesita crecer. Al amanecer convoqué a todos. Nina Hartley Mitchell, Toca Tenaya Ayana y varios líderes de ambas comunidades que habían arribado durante la noche. Los guié hasta el lugar que había visualizado. Una extensión plana cercana a mi casa donde un arroyo estacional proveía agua, y los árboles brindaban cobijo. Imaginen, propuse señalando el espacio, una escuela aquí donde los niños apaches aprendan inglés, y los niños blancos estudien apache.
Una clínica allá donde la medicina tradicional apache y la occidental trabajen en armonía. Talleres donde artesanos de ambas culturas puedan crear lado a lado. ¿Y quién dirigiría esta iniciativa?, cuestionó Hartley. Todos nosotros, respondí. Un consejo formado por ambas comunidades. Pero si me aceptan, me gustaría ser la sanadora principal. El punto de contacto entre mundos. ¿Significa que te quedarás con nosotros?, preguntó Toca con esperanza en su voz. ¿Quieres decir si me quedaré en un solo lugar?, respondí mientras acariciaba suavemente su cabello. No exactamente. Significa que me transformaré en algo diferente. El debate que siguió fue apasionado. Surgieron cuestionamientos e inquietudes sobre las costumbres y la tradición. Sin embargo, mientras dialogábamos y trazábamos planes, la idea comenzó a materializarse. Sería un proceso gradual. Todos coincidieron en esto. La construcción de los edificios requeriría varios meses. Lograr que ambas comunidades participaran demandaría incluso más tiempo. Pero la esencia del proyecto era sólida, un espacio neutral, donde las culturas pudieran entrelazarse naturalmente, donde los pequeños pudieran desarrollarse viendo en la diversidad una virtud y no una amenaza. Hay algo más, intervino Tenaya cuando el grupo comenzaba a dispersarse. Un obsequio de mi gente para consolidar esta nueva alianza. Se dirigió a Toca, quien sonrió y se apresuró hacia una de las tiendas cercanas. Volvió con algo envuelto en piel suave. Para la mujer que salvó la vida de mi hijo y ayudó a unir a nuestros pueblos, declaró Tenaya solemnemente, desenvolviendo un magnífico collar elaborado con turquesa, plata y plumas de águila. Es maravilloso, murmuré rozando las piedras con delicadeza. Perteneció a mi esposa, reveló. Ayana pensó que ella hubiera deseado que fuera tuyo. Mientras Ayana me ayudaba a colocármelo, sentí el peso del honor y la responsabilidad que simbolizaba. No era una simple joya. Representaba aceptación, confianza y mi nueva identidad. Y esto, añadió Nina acercándose con su propio presente, es de parte de la comunidad blanca. Era el collar de mi madre, el mismo que había entregado como garantía durante la negociación. Pero ahora lucía diferente, con pequeñas cuentas apache entretejidas entre los eslabones plateados. Para que nunca olvides tus raíces, expresó Nina, pero también para que recuerdes tu destino. 6 meses más tarde, me encontré contemplando el mismo paisaje, aunque ahora era irreconocible. En lugar del terreno desocupado se erguían 3 imponentes edificaciones de adobe, la escuela, la clínica y un centro comunitario que funcionaba como punto de encuentro y mercado. El ambiente vibraba con una nueva energía. Las risas de los niños resonaban en una melodiosa mezcla de idiomas. El ritmo constante de los martillos anunciaba nuevas construcciones en progreso. Las conversaciones fluían naturalmente entre el inglés y el apache, creando una sinfonía única. ¿Has sentido alguna vez arrepentimiento?, preguntó Nina, uniéndose a mi observación matinal. Ella también había decidido quedarse, encontrando su vocación en dirigir la escuela y educar a niños de ambas culturas. ¿De qué habla sobre no haber elegido un solo camino sobre crear este espacio híbrido, en vez de seguir una vida tradicional? Medité su pregunta mientras observaba a Toca. Ahora un adolescente de 13 años, notablemente más alto, enseñando con paciencia a un grupo de niños blancos el arte de tallar puntas de flecha. A pocos pasos, el hijo del herrero aprendía entusiasmado palabras apache de una de las pequeñas de Ayana. ¿Cómo podría arrepentirme de esto?, respondí. Mira en qué se ha convertido. Era innegable. En medio año, nuestro modesto proyecto había florecido más allá de cualquier expectativa. Familias de poblados distantes llegaban para conocer el lugar de encuentro, como se le conocía ahora. Algunos venían movidos por la curiosidad, otros por el escepticismo, pero muchos partían transformados con nuevas perspectivas sobre lo posible. Además, añadí, sentía que esto no había sido una elección. Esto parecía destinado desde aquel momento en que rescaté a Toca de las arenas movedizas. ¿Destino o simplemente decisiones acertadas? Quizás ambos. Esa tarde, mientras atendía en la clínica a un vaquero con una fractura en la pierna combinando medicina occidental y apache,
Reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Todo había comenzado con una simple decisión: salvar la vida de un niño. Esa elección desencadenó una serie de acontecimientos, cada uno entrelazándose con el anterior, hasta que me encontré en el epicentro de algo completamente innovador, pero que se sentía extraordinariamente natural. El vaquero, un hombre curtido que probablemente jamás había intercambiado palabras con un apache, escuchaba con genuino interés, mientras Ayanna detallaba las propiedades curativas de las hierbas que estábamos utilizando en su tratamiento. «Jamás imaginé que aprendería medicina de los indios», murmuró mientras vendábamos su pierna lesionada. «Y yo nunca pensé que enseñaría medicina a un vaquero», contestó Ayanna con una sonrisa cálida. Estos intercambios se repetían constantemente, ahora pequeños momentos de conexión humana que superaban décadas de prejuicios y desconfianza. Al caer la noche, como había hecho religiosamente durante los últimos 6 meses, me senté en el porche de mi residencia ampliada. La casa ahora presumía 4 habitaciones para dar cobijo a los visitantes frecuentes, y desde allí contemplaba las luces de nuestro próspero asentamiento. En la lejanía podía distinguir las fogatas del campamento apache y las lámparas del pueblo blanco, pero aquí, en este espacio intermedio, florecía algo único, una creación imposible para cualquiera de los dos mundos, por separado pero maravillosa en su unión. Toca se aproximó silenciosamente y tomó asiento junto a mí como solía hacer. Ya no era aquel niño temeroso que había rescatado de las arenas movedizas. Se había convertido en un joven políglota dominando 3 idiomas, gracias a las enseñanzas de un comerciante viajero, capaz de desenvolverse con naturalidad tanto en el mundo apache como en el blanco, y comenzaba a mostrar interés por convertirse en sanador. «Josie», preguntó pensativo, «¿alguna vez imaginas cómo sería todo si no me hubieras salvado aquel día?» «A veces», confesé, «pero luego comprendo que es una pregunta sin propósito. Lo hice, y eso nos trajo hasta aquí. ¿Crees que está bien? ¿Piensas que lo que hemos construido perdurará?» Era una reflexión que me asaltaba cada vez con más frecuencia. Nuestro éxito había captado la atención de muchos, aunque no siempre de manera favorable. Los rumores se intensificaban sobre la preocupación de ciertos políticos territoriales ante el precedente que estábamos estableciendo. Algunos manifestaban su inquietud por la libre convivencia entre blancos e indios, considerándola una amenaza para el orden social establecido. «No tengo todas las respuestas», respondí con sinceridad. «Pero hay algo que sé con certeza. Hemos demostrado que existe otra manera. Aunque esto no sea eterno, hemos abierto los ojos de la gente a nuevas posibilidades. Y con eso basta». Contemplé detenidamente nuestro asentamiento nacido de aquel impulso de salvar una vida. Observé a los pequeños de distintas culturas compartiendo juegos y risas, a antiguos adversarios colaborando hombro con hombro, familias enteras que habían descubierto un nuevo amanecer en un lugar inexistente hace apenas 12 meses. «Sí», afirmé con convicción, «creo que es más que suficiente». Cada noche, al igual que esta, me dormía arrullada por la melodía de voces entremezcladas de ambas culturas, flotando en el aire desértico. Era una sinfonía desconocida antes de mi llegada, pero ahora indispensable en mi existencia. Había encontrado mi lugar no en el mundo apache, ni en el blanco, sino en ese espacio intermedio, donde lo extraordinario se volvía posible. En mis sueños, podía percibir la risa de David, mi hijo ausente, fundiéndose con las voces de todos los niños que ahora consideraba míos, como si finalmente hubiera descubierto mi propósito desde su partida. Un refugio donde los corazones heridos sanan, donde los enemigos se transforman en familia y donde el mañana puede diferir del ayer. El sitio al que pertenezco. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Simplemente selecciona la imagen que prefieras y la narración comenzará.